Olivia creyó, durante mucho tiempo, que el dolor más difícil de soportar era el físico. Pensaba en las contracciones del parto, en las noches sin dormir con fiebre, o incluso en la vez que se cortó cocinando y necesitó puntos. Pero ese pensamiento cambió por completo en una sola noche, en una sola frase. Esa noche, durante el famoso jantar de familia, entendió que nada duele más que ser traicionada por quienes deberían cuidarte. Olivia había pasado días preparando cada detalle. La mesa, impecable. Los platos con ese toque casero pero elegante. La iluminación cálida. Incluso planchó el mantel de lino blanco que solo usaba en ocasiones especiales. Todo estaba dispuesto para mostrar, una vez más, que ella merecía estar allí, sentada con o sin aprobación. La casa olía a romero y pan recién horneado. George, su hijo, dormía en el cuarto contiguo, ajeno a todo. La familia de Jared ocupaba la mesa larga del comedor. Suegros al centro. Daisy, la cuñada siempre lista para herir con una sonrisa. Justo enfrente de Olivia, y Jared, como siempre, a su lado pero emocionalmente a kilómetros. El ambiente era de esos que fingen cordialidad pero esconden cuchillos bajo la servilleta. Entonces, entre un brindis y otro, Daisy lanzó su dardo. Es curioso cómo George no se parece en nada a Jared, ¿no? Lo dijo con tono ligero, como si fuera un comentario al pasar. Pero en sus ojos brillaba la intención. Jared no solo no la defendió. Bebió un sorbo de vino, sonrió y remató. Quizás Olivia guarda un secreto. La carcajada de todos cubrió el sonido del tenedor que ella dejó caer sobre el plato. Por dentro, Olivia se congeló. No fue rabia, ni siquiera tristeza inmediata. Fue una mezcla de incredulidad y vacío. No había sido solo una frase. Había sido la confirmación de que, frente a todos, ella valía menos que un chiste cruel. Nadie en la mesa dijo nada para detenerlo. Nadie notó cómo sus manos temblaban mientras intentaba recoger el tenedor. El suegro evitaba su mirada. La suegra sonreía con incomodidad. Y Jared ya hablaba de otra cosa, como si nada hubiese pasado. Olivia se levantó con una calma extraña, casi automática, y dijo que iba a revisar si el bebé seguía dormido. Nadie se preocupó, ni una pregunta, ni un gesto de apoyo. Subió las escaleras lentamente, pero cada peldaño era un grito que crecía en su interior. Al llegar al cuarto, no miró la cuna. Fue directo al armario. Dentro, bien escondido entre papeles de documentos e instrucciones antiguas del pediatra, estaba el sobre lacrado con el logotipo de la clínica genética. Olivia había hecho aquella prueba en silencio, meses atrás, cuando las dudas de Jared comenzaron a aparecer entre líneas, en los silencios largos y en las bromas mal disimuladas. Tuvo el cuidado de recoger todo ella misma. El cepillo de Jared, el hisopo con la saliva de George. Pagó en efectivo. Usó una dirección alternativa para asegurarse de que él nunca lo supiera. Guardó aquel sobre como quien guarda un seguro de vida, esperando nunca tener que usarlo. Pero ahora sería la última palabra. Bajó las escaleras con el sobre en la mano, sin prisa, sin buscar dramatismo. Nadie pareció notar su regreso hasta que se colocó nuevamente en su sitio y dejó el sobre justo frente a Jared, encima del mantel blanco. Su voz fue serena, casi indiferente, pero cargada de una tensión que electrificó el aire. Ya que hoy estamos compartiendo secretos, dijo. La sala enmudeció. Daisy bajó la copa. Jared frunció el ceño. Nadie se movió mientras él abría lentamente el sobre, como si presintiera que lo que estaba dentro no se podía deshacer. Al leer el encabezado del laboratorio, su rostro perdió el color. La hoja era clara. Paternidad confirmada al 99,99%. No había espacio para la duda. Durante unos segundos, el comedor quedó paralizado. Nadie se atrevía a respirar. Olivia lo miró fijamente, sin una lágrima, sin un temblor. No necesitaba gritar. Todo estaba dicho.
Mientras tú hacías chistes, yo cargaba con sospechas que nunca merecí. Soltó, firme, antes de volver a sentarse. Los ojos de Jared seguían clavados en el papel, como si pudiera cambiar el resultado con solo desearlo. Fue entonces cuando los demás comenzaron a comprender el verdadero peso de lo que acababa de pasar. No era solo un resultado de laboratorio. Era una exposición completa de la humillación que Olivia había soportado en silencio por tanto tiempo. La madre de Jared fue la primera en romper el silencio, murmurando algo sobre malentendidos y ¿cómo llegamos a esto? Pero Olivia no desvió la mirada. No buscaba consuelo, ni una disculpa improvisada. Lo que quería era que todos ellos enfrentaran, por una vez, las consecuencias de su complicidad. Porque nadie había defendido su dignidad. Porque todos, de una forma u otra, habían permitido que se sembrara la duda sobre ella. Incluso el padre de Jared, siempre tan contenido, se atrevió a decir en voz baja que esto se nos fue de las manos. Pero ya no se trataba de manos. Se trataba de respeto, de todo lo que le habían quitado mientras fingían cortesía. Daisy intentó reírse de nuevo, en un intento desesperado por desviar la atención, pero su voz sonó hueca. Nadie la acompañó esta vez. Olivia la observó con la calma de quien ya no teme. «Si tienes algo más que decir sobre mi hijo, ahora es el momento», dijo sin levantar la voz. Daisy bajó los ojos, nerviosa. Por primera vez, la seguridad con la que siempre se movía en esa casa había desaparecido. Olivia no necesitaba gritar, no necesitaba lágrimas dramáticas. Su fuerza ahora venía de otro lugar, del hecho de que, por fin, había dejado de mendigar aceptación. Jared seguía sin decir palabra. Tenía el sobre aún en la mano, como si su peso le impidiera moverse. Olivia lo miró una última vez, ya no con tristeza, sino con una claridad fría que a él le resultó imposible sostener. «Tú sabías que esto te quitaba el derecho a reírte», dijo ella, de pie otra vez, recogiendo lentamente su servilleta del regazo. La frase no era para herir, era simplemente verdad. Él había dudado desde el principio, incluso cuando la miraba dormir con su hijo recién nacido en brazos. Había dudado y preferido el susurro venenoso de su hermana a la confianza en la mujer con la que había formado una familia. Sin decir más, Olivia caminó hacia el cuarto de George. Lo encontró despierto, moviendo las manitos en la cuna, como si supiera que algo importante acababa de pasar. Lo levantó con cuidado, le dio un beso en la frente y lo acomodó en su pecho. Desde la ventana del cuarto se podía oír el murmullo confuso de la sala, pero ella ya no escuchaba nada. En ese momento, Olivia tomó una decisión silenciosa. No iba a seguir viviendo en una casa donde su valor dependiera de cuánto agradaba a los demás. Si quedarse significaba desaparecer poco a poco, entonces era mejor irse. Esa misma noche, después de acostar a George, Olivia hizo lo que durante años había temido. Comenzó a empacar. No era una fuga dramática, ni un acto de rebeldía, era organización, determinación. Guardó lo justo: ropa para ambos, documentos, el cuaderno donde llevaba anotadas todas las citas médicas del niño y los resultados del test de ADN. Todo lo demás podía quedarse. Revisó la mochila de maternidad, aseguró la leche en polvo y los pañales. Se miró al espejo del pasillo por un segundo y casi no se reconoció. No por el aspecto físico, más pelo recogido o oleiras de cansazo, mas porque finalmente vía firmeza en los propios ojos. A las 2 de la madrugada dejó una nota en la mesa del comedor. «Necesito espacio. Me voy con George unos días. No me busques si no estás dispuesto a cambiar de verdad». No había reproches ni amenazas. Era una declaración de límite. Olivia sabía que volver no era una obligación e que continuar naquele casamento dependía agora de escollas concretas, non de desculpas fáceis. Mientras colocaba el cinturón de seguridad en el asiento del bebé y salía del garaje,
sintió algo que no experimentaba hacía mucho. Paz. El aire de la madrugada era frío, pero en su pecho había una tibieza serena. No había ganado una pelea. Había recuperado a sí misma. Olivia condujo sin rumbo fijo durante un rato, dejando que la ciudad dormida la envolviera. Terminó en casa de una antigua amiga, con la que casi no hablaba desde que se casó. Claudia la recibió sin hacer preguntas, con un abrazo largo y silencioso que valió más que cualquier palabra. Olivia se instaló en la habitación de huéspedes con George y pasó la primera noche en meses durmiendo sin interrupciones emocionales. No soñó con peleas ni con reuniones familiares tensas. Solo sintió el cuerpo de su hijo junto al suyo y la certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar, al menos por ahora. Durante los días siguientes, Olivia no respondió a las llamadas de Jared. Le envió un mensaje para avisarle que George estaba bien, que no se preocupara, pero que necesitaba pensar. Aprovechó ese tiempo para hacer lo que había postergado por años: consultar un abogado, revisar sus cuentas personales, leer sobre terapia familiar y evaluar, con calma, qué quería para su futuro. Revisó el acceso ao banco, percebeu movimentações estranhas e descobriu uma conta que Jared havia aberto sem me informar. A raiva não veio como explosão, mas como uma confirmação tranquila de que estava certa em ir embora. Era como se tudo finalmente estivesse fazendo sentido. Una tarde, mientras George dormía, Olivia encontró en su correo una notificación del mismo laboratorio, donde había hecho el test de ADN. Era solo un recordatorio de que los resultados también podían descargarse en formato digital. Entró en la plataforma, descargó el archivo y lo guardó con un nuevo nombre en su carpeta personal: Mi Verdad PDF. No era una cuestión de necesidad, era una manera simbólica de reafirmar que no había imaginado nada, que cada duda sembrada, cada risa incómoda y cada noche de angustia habían tenido un precio. Y agora ela tiña como probar, até para sí mesma, que nunca mereceu aquilo. Jared, por fin, dejó de insistir. A los 6 días, envió un mensaje diferente. Estoy listo para hablar, como tú quieras, donde tú digas. Olivia no respondió de inmediato. Lo leyó varias veces, analizó cada palabra, y solo entonces le pidió que fuera a la oficina del terapeuta familiar que había buscado. Si él quería continuar, tendría que empezar por ahí. Cuando Jared llegó, parecía un hombre derrotado. Había perdido peso, tenía ojeras y no lograba sostener la mirada. Pero Olivia no sentía pena. Sentía distancia. Una distancia emocional que antes dolía, pero que ahora la protegía. La primera sesión con el terapeuta fue tensa. Jared intentó comenzar con un discurso de arrepentimiento, pero Olivia lo interrumpió con firmeza. Esto no es sobre pedir perdón. Es sobre entender por qué llegaste a hacer lo que hiciste. El terapeuta asintió en silencio, y Jared se quedó sin palabras por un momento. Olivia habló poco, pero cada vez que lo hizo, fue con claridad. Habló de la soledad, del desprecio disfrazado de bromas, del daño silencioso que deja una sospecha constante. Jared escuchó, bajando la cabeza, sin excusas. Por primera vez en mucho tiempo, Olivia sentía que su voz tenía peso. Después de la sesión, caminaron juntos por la calle, en silencio. Jared rompió el silencio con algo que ella no esperaba. Confesó que años atrás, cuando George era solo un bebé, había pensado en hacer el test de paternidad, pero no tuvo valor. Dijo que, en el fondo, siempre supo que George era suyo, pero el miedo, sumado a los comentarios de su familia, lo llenaron de dudas. Olivia no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque entendía que nada de eso justificaba el daño. Era tarde para cambiar el pasado, pero quizás, solo quizás, aún podían escribir un futuro distinto, si él realmente estaba dispuesto a hacer el trabajo. Olivia volvió a casa con George después de casi 2 semanas fuera.
no porque Jared lo hubiera pedido, sino porque ella decidió que era momento de observarlo desde dentro, no desde la distancia. No compartieron cama. No hubo abrazos forzados, pero sí reglas claras. Olivia hizo una lista de condiciones: transparencia financiera, terapia semanal, límites con la familia y, sobre todo, respeto absoluto hacia ella y hacia su rol como madre. Jared aceptó sin protestar. Por primera vez, él entendía que no estaba en posición de negociar. Si quería recuperar algo, tenía que reconstruir desde el suelo. Los días siguientes fueron extraños. Jared intentaba involucrarse con George, pero el niño aún mostraba esa distancia que los bebés perciben sin entender. Olivia observaba todo, sin intervenir. Sabía que el vínculo roto entre padre e hijo no se reparaba con juguetes nuevos ni caricias improvisadas. El vínculo se repara con presencia real, con confianza y constancia. Jared estaba empezando a entender eso. Preparaba el desayuno, cambiaba pañales, preguntaba cosas que antes no le importaban. Olivia no se conmovía fácilmente. Había aprendido que el esfuerzo es lo mínimo, no un favor. El día del primer cumpleaños de George llegó más rápido de lo que Olivia imaginaba. Había decidido hacer algo íntimo, solo con unos pocos amigos y sin la familia de Jared. Él no protestó. Al contrario, dijo que entendía y que lo aceptaba. Prepararon juntos una pequeña merienda en el parque, con globos, una manta grande y una torta sencilla decorada con el nombre del niño. Fue el primer evento familiar donde Olivia se sintió en control, sin necesidad de fingir, sin sentir que debía impresionar a nadie. Y por primera vez, Jared no intentó destacar ni buscar protagonismo. Estaba allí, simplemente presente. En un momento del encuentro, Jared pidió la palabra. Olivia se tensó. No sabía qué iba a decir, y tampoco le gustaban las sorpresas. Pero él se puso de pie, tomó aire, y frente a todos, dijo que quería disculparse públicamente con la madre de su hijo. Dijo que había fallado, que había dudado de lo más puro que tenía, y que esas dudas casi destruyen su familia. Olivia lo miró en silencio. No aplaudió. No lloró. No corrió a abrazarlo. Solo sostuvo a George con firmeza en los brazos y escuchó. Porque ya no era la mujer que esperaba validación. Era una mujer que sabía lo que valía, con o sin aplausos. Después del cumpleaños, Olivia sintió que algo dentro de ella se había acomodado. No era perdón completo, pero sí era un cierre de ciclo. Jared seguía asistiendo a terapia, hablaban más honestamente, y aunque el proceso era lento, ella ya no se sentía atrapada. A veces, incluso sonreía al ver a Jared jugar con George sin mirar el celular o sin poner excusas. Pero Olivia también entendía que una disculpa, por más sincera que fuera, no borra meses de silencios, de miradas esquivas, de desprecio disfrazado de bromas. No estaba allí por amor ciego, sino por su hijo y por la esperanza de una relación diferente, construida con esfuerzo, no con ilusiones. Un día, mientras doblaba ropa en la habitación, George gateó hasta la puerta y dijo por primera vez una palabra clara: «Mamá». Olivia se detuvo. Sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no por tristeza. Lo alzó en brazos y lo abrazó fuerte. Era como si el universo le confirmara que todo el dolor, toda la lucha, habían valido la pena. No por Jared, no por la familia política, sino por ese pequeño ser que la había visto resistir, romperse en silencio y volver a empezar. George crecería sabiendo que su madre no se cayó, que tuvo miedo, sí, pero nunca cedió a cobardía de los otros. Los padres de Jared intentaron acercarse semanas después, enviando un regalo para George y pidiendo visitarlo. Olivia no respondió de inmediato. Pensó en cada frase hiriente disfrazada de consejo, en cada mirada cómplice cuando Daisy lanzaba sus ataques, en el silencio cómodo con el que todos permitieron que las dudas la desgarraran por dentro. Finalmente, les escribió un mensaje corto pero claro,
Podrán ver a George cuando entiendan que no basta con ser familia. Hay que comportarse como tal. No buscaba castigo, solo respeto. El tipo de respeto que nunca recibió de ellos y que ahora exigía sin titubear. Daisy, por su parte, desapareció por completo. Nadie volvió a saber de ella en los entornos familiares. Olivia no preguntó, ni sintió curiosidad. Había aprendido que algunas personas no cambian, solo se esconden cuando pierden poder. Ya no le temía, ni a Daisy, ni a la idea de quedarse sola, porque había descubierto que estar sola no era el problema. Lo verdaderamente solitario era estar rodeada de gente que te invalida. Ahora tenía una red distinta. Amigas que la escuchaban, una terapeuta con la que podía desahogarse, y sobre todo, la fuerza interna que había estado dormida por años. Olivia empezó a retomar cosas que había dejado de lado. Volvió a estudiar online, retomó su pasión por la fotografía y comenzó a compartir contenido en redes sobre maternidad real, sin filtros. Su voz, antes apagada por el miedo y la necesidad de encajar, ahora encontraba eco en mujeres que se veían reflejadas en su historia. Cada mensaje de apoyo era como una curita emocional. No se trataba de fama ni de likes, sino de sanar a través del compartir. Jared, aunque al principio desconcertado por esa nueva versión de Olivia, entendió que ya no tenía una esposa sumisa. Tenía a una mujer completa a su lado. Una noche, mientras guardaban los juguetes de George juntos, Jared le preguntó si creía que algún día podría perdonarlo por completo. Olivia no. Templado y las caminatas largas por el vecindario se volvieron una nueva rutina. Olivia empujaba el cochecito de George por las calles arboladas, respirando profundo, dejando que el aire fresco limpiara los últimos restos de tristeza. A veces, se cruzaba con vecinas que antes apenas saludaban, y ahora se mostraban más cálidas. Quizás era ella la que había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni con la urgencia de agradar. Caminaba con firmeza, con una energía distinta. Sabía quién era, y eso se notaba en su postura, en su forma de hablar, incluso en su silencio. En una de esas caminatas, Olivia se detuvo frente a una tienda de marcos de fotos. Entró, eligió uno de madera clara y lo llevó a casa. Esa misma noche, imprimió el resultado del test de ADN, no para exponerlo, sino para guardarlo, enmarcado, dentro de su armario personal, no como una herida abierta, sino como recordatorio de su punto de quiebre. Ese papel, tan simple, había sido la chispa que encendió su despertar. Lo colocó junto a una foto de George riendo, y al cerrar la puerta del armario, sonrió, porque entendía, al fin, que su valor nunca debió depender de la opinión de nadie. Meses después, Olivia fue invitada a dar una pequeña charla en un grupo de apoyo para madres que habían atravesado situaciones similares. Dudó al principio, pero decidió aceptar. Subió al escenario con el corazón latiendo fuerte, pero sin miedo. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos, tal como la había vivido. Algunas mujeres lloraron, otras asintieron en silencio. Al final, una de ellas se acercó y le dijo: «Gracias por decir en voz alta lo que muchas no podemos». Olivia se fue a casa con esa frase retumbando en el pecho. Supo que, al compartir su verdad, también estaba ayudando a otras a recuperar la suya. Ahora, cada vez que mira a George dormir, Olivia ya no siente ese nudo de inseguridad que antes la atormentaba. Ve a un niño amado, fuerte, y con una madre que aprendió a poner límites sin perder la ternura. Jared sigue en proceso, y aunque la relación entre ellos ya no es perfecta, ni lo será nunca, ahora hay honestidad. Olivia no necesita que todo esté bien todo el tiempo. Le basta con saber que, pase lo que pase, nunca volverá a callar su voz para encajar. Porque el sobre no solo contenía una prueba de ADN, contenía la clave de su libertad. Respondió de inmediato. Le miró con calma y le dijo: «No lo sé, pero aprendí a perdonarme a mí por haber permitido tanto durante tanto tiempo.
Jared asintió, como quien finalmente acepta que el daño hecho no se borra con una conversación. Fue en ese momento que Olivia sintió que la relación estaba en otro lugar. No en el pasado, ni en el ideal romántico que una vez imaginó. Estaban construyendo algo nuevo. Algo donde ella ya no era espectadora, sino protagonista. El otoño llegó con su clima,